Las Sagradas Escrituras en 2 de Corintios capítulo 5 verso 7 dice: porque por fe andamos y no por vista. Por fe emprendemos, avanzamos y no por lo que vemos. Esto nos hace entender que los creyentes, los hijos de Dios, desde el momento que se acercan a Él, que entregan su vida a Cristo, toda su vida deben vivir creyendo en Dios Todopoderoso. Su fe debe estar basada en Jesucristo, debe estar arraigada a Dios mismo. Y para que el creyente comience a ver las promesas hechas realidad en su vida, que las Sagradas Escrituras dicen, debemos tener fe. Todo comienza a llegar, todo comienza a venir cuando el Hijo de Dios comienza a creer a la palabra que Dios ha dejado para nosotros en todo momento, y comenzamos a creer, comenzamos a avanzar y no nos detenemos por lo que miramos, sino que tenemos fe en Dios. En el Evangelio de San Mateo se registra que el maestro les llama la atención a sus discípulos en 4 oportunidades porque ellos perdieron la fe, porque ellos comenzaron a dudar o porque ellos tuvieron miedo. Esto nos hace entender que la fe es muy importante para Dios, que la persona que se acerca a Dios tiene que tener fe y confianza en Dios y cada día poder creer a su palabra, tanto en los momentos difíciles, en circunstancias de prueba o en las tentaciones. La fe tiene que estar basada, arraigada, fundamentada en Cristo. Hoy estudiaremos la epístola a los Hebreos en el capítulo 11 que trata de la fe. En el salón de la fama de los héroes de la fe, lo que tenían en común para aparecer en ese capítulo, que es la fe. Hoy estudiaremos sobre la fe. Bienvenidos. Bien, cuando el creyente comienza a creer la palabra que Dios ha dejado en sus escrituras, está comenzando a activar el poder de Dios en la vida de esa persona. Está comenzando a creer las promesas que Dios ha dejado en la vida de esa persona, y el poder de Dios se activa en ese creyente por medio de la fe. Todas las promesas vienen por medio de la fe, pero cuando el cristiano comienza a tener miedo, a perder la fe en circunstancias, en pruebas o tentaciones, y comienza a atemorizarse, está activando el poder del diablo en la vida de esa persona. Porque recordemos que el diablo comienza a atemorizar, a traer miedo, y si esa persona es invadida por el miedo y pierde la fe en Jesucristo, el diablo mismo lo comienza a destruir, lo comienza a alejar y lo comienza a que su fe comienza a menguar. Por tal motivo, nosotros debemos siempre confiar en Dios, siempre tener la confianza en el Creador para poder sobresalir o poder salir bien airosos en cualquier cosa que nos pueda venir en el trayecto de la vida. Hoy vamos a comenzar a estudiar lo que es la fe. Oremos. Padre, te damos gracias en este día porque tú permites que podamos estar delante de tu presencia para estudiar, para comprender y para meditar, Señor, qué es la fe, cómo es que tú quieres que el Hijo de Dios camine en fe. Espíritu Santo, bienvenido eres a este lugar. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. Prepara nuestro corazón para que sea una buena tierra y la semilla caiga y dé fruto al 30, 60 y 100 por uno. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Ayúdanos en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer, vamos a meditar sobre la fe. Leamos. Hebreos 11. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que
lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien, vamos a meditar verso por verso para ir entendiendo lo que la palabra de Dios quiere decirnos a través del Espíritu Santo. El verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La palabra certeza viene del original griego que significa hypostasis, el cual tiene el significado de confianza, firmeza o garantía de lo que esperamos. Tenemos la garantía, la firmeza de lo que estamos esperando, y mientras esperamos vamos teniendo paciencia, vamos siendo moldeados, vamos teniendo el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Vamos esperando. Dice que también que es la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Y la palabra convicción también viene del original griego que significa elogios, que es la demostración, o tiene como significado la demostración. Entonces, ¿qué vamos a demostrar? Que por la fe vamos a ver lo que creemos, que por la fe se va a demostrar lo que tenemos, la confianza en Dios. Si lo traducimos, quiere decir, es pues la fe, la firmeza, la garantía de lo que esperamos. Hay una garantía que lo que esperamos va a venir. Es la convicción. Vamos a demostrar que lo que no vemos va a venir por medio de la fe. Eso es. Y cuando la fe impacta la mente, comenzamos a poder creer la palabra de Dios para poder apropiarnos de las promesas del Padre para nosotros. ¿Por qué decimos impacta la fe? Porque recordamos que el diablo comienza a traer pensamientos de negativismo, de que no podemos hacerlo, de que no es así, de que no se va a cumplir. Todo es a través de la mente. Por eso, si la fe impacta tu mente y comienzas a creerlo en el corazón, el Hijo de Dios, el creyente, va a comenzar a ver las cosas imposibles, hechas posibles en la vida de cada persona, porque es por medio de la fe. Entonces, la palabra de Dios debe impactar tanto la mente como el corazón. Creerlo en la mente y en el corazón, y es hacerlo, porque la fe no significa simplemente creerla, sino también es obedecerla. Porque si leemos algo en la palabra y lo creemos, tenemos que ejecutarlo, tenemos que hacerlo. Entonces la fe es hacer lo que la Biblia dice, lo que Dios ha dejado. En la fe podemos ver dos realidades en nuestra vida. Una es la que vemos y otra es la que no vemos. Eso es la fe, la que estamos viendo y la que no vemos. Por ejemplo, si viene una enfermedad a una persona, esa persona lo que ve es que está enfermo. Esa es una realidad. Y lo que todavía no es, o lo que todavía no ve, es que se puede sanar. Una persona va al médico y le dice: ¿sabe qué? Usted tiene el COVID-19. La realidad es que está enfermo y que se puede morir. Pero la otra realidad que no ve es que se puede sanar y que puede decir y recordar Isaías capítulo 53, versos 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Verso 5, y por sus llagas fuimos sanados. Si esa persona activa su fe, que todavía no ve la sanidad, pero está viendo que está enfermo, esa persona se puede sanar, porque la fe es creer en algo que todavía no es, tener la garantía que va a venir, tener la convicción que va a pasar, pero que tenemos que tener la total confianza en Dios. Otro ejemplo, conocemos de Dios, sabemos quién es el Padre, sabemos quién es el Hijo, que Él resucitó de los muertos, que ahorita no lo podemos ver físicamente. También conocemos del Espíritu Santo, a ellos no los podemos ver, pero tenemos fe que el Espíritu Santo vive en nosotros. Tenemos fe que tanto Dios y Jesucristo son verdaderos y están arriba, sentados en su trono. Tenemos la fe, la confianza de que ellos son verdaderos, son eternos y viven, pero no vemos. Pero por fe
creemos lo que dice las Sagradas Escrituras, que ellos son eternos, que ellos son los todopoderosos. ¿Quién nos da la certeza? Porque la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera. Pero ¿quién nos da la certeza? La certeza nos da la Biblia, la palabra de Dios. Porque ahí encontramos las promesas del Padre para los hijos de Dios. Entonces, la Biblia nos da esa certeza de que hay promesas para el que cree. Pero también, ¿quién nos da la convicción? ¿Quién nos da esa firmeza, esa convicción de que va a suceder? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo nos convence de que sí va a pasar, pero si tenemos fe en Cristo. Y como estamos hablando de la fe, ¿quién es el autor de la fe? Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien, notamos que los tres están involucrados en la fe. ¿Quién nos da la certeza? Las Escrituras. ¿Y de quién las Escrituras? De Dios mismo. Ahí está Dios. ¿Quién es el autor de la fe? Jesucristo. Ahí está Jesucristo. ¿Quién es el que nos da la convicción? El Espíritu Santo, porque es el autor de la palabra. Entonces tenemos a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo involucrados en la fe. Los tres están en la fe. Verso 2 dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y por qué alcanzaron buen testimonio? Porque tuvieron fe en Dios y eso le agradaba a Dios y comenzaron a hacer las cosas por fe y no por lo que miraban. Porque hemos dicho que la fe es creer en la mente, en el corazón y comenzar a hacerlo. Ellos también lo creían en el corazón, también llegaba a la mente y comenzaban a hacer lo que Dios decía. Y vamos ahí, en el libro de Hebreos está lleno de ejemplos. En el capítulo 11, ejemplos de personas de fe que Dios les mandó, les dio órdenes y ellos hicieron o creyeron en la palabra de Dios y ellos comenzaron a hacer por medio de la fe. En el verso 7 de Hebreos capítulo 11 nos habla de Noé. Noé fue hallado justo en su generación, que había mucha maldad, que había mucho pecado, pero Dios dice que lo encontró justo y le habló y le dijo: haz un arca de madera de dimensiones para que tu familia y tú puedan salvarse, porque aquí iba a ser destruido todo. Y Noé nunca había visto un diluvio, porque para que se riegue la tierra en ese momento dice que subió un vapor de la tierra y regaba las plantas, el suelo. Entonces Noé escuchó: va a haber diluvio, haz un arca. Él nunca vio eso, pero él creyó en el corazón y creyó y comenzó a hacerlo para que Noé y su familia se salve. Tuvo fe, aunque las demás personas probablemente se pudieron haber burlado porque nunca había lluvia, pero él comenzó a creer. Se demoró 100 años, un poco más de 100 años en hacer la barca ahí, pero él tuvo la convicción, la certeza de que era lo que Dios le había dicho, de lo que estaba esperando iba a suceder sin ver. ¿Por qué? Por fe andamos y no por lo que miramos. Noé comenzó a hacer eso y eso lo encontramos en el Génesis desde el capítulo 6 al capítulo 9. Comenzó a hacer el arca, se metieron Noé y su familia y los animalitos, luego salieron, el pacto que hizo Dios con Noé. Y por eso Noé es encontrado en el capítulo 11 de Hebreos de los héroes de la fe. Luego, en el verso 8 del capítulo 11 también habla de Abraham. Abraham tuvo la obediencia al llamado de Dios. Y la Biblia dice que Dios lo llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y anda al lugar donde yo te mostraré o te llevaré. No le dijo a dónde iba a ir, pero por fe creyó en la mente, pasó al corazón y comenzó a ejecutarlo. Él comenzó a hacer lo que Dios le dijo por medio de la fe, porque creía que lo que Dios le decía, él tenía que hacerlo y tenía confianza en que a donde Dios lo llevara,
Dios lo iba a sustentar, Dios lo iba a ayudar, Dios lo iba a proteger. Y Noé comenzó a caminar en fe, comenzó a seguir lo que Dios le decía por medio de la fe. Tanto así que la Biblia registra que fue llamado amigo de Dios, porque comenzó a creer, comenzó a hacer, comenzó a avanzar por lo que Dios le decía. Confianza de Abraham en el Padre. Entonces notamos que en estos dos testimonios que podemos ver aquí en Hebreos capítulo 11, que aún hay más y me faltaría el tiempo, como dice Hebreos, de hablar de todos ellos, notamos el común denominador. Tuvieron fe, creyeron en Dios, en su palabra, y comenzaron a ejecutar lo que Dios le había mandado. Eso es la fe, creerlo y hacerlo, para que las promesas vengan. Porque Dios le prometió a Noé, se salvará tú y tu familia. Noé hizo conforme a lo que Dios le había dicho y se salvó. La promesa se cumplió. A Abraham le dijo, vete a otro lugar donde yo te mostraré, y tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y él comenzó a hacer, y Dios comenzó a proveerle, Dios comenzó a hacerle todo lo que le había prometido. Tanto así a ser llamado amigo de Dios. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos, haber sido construido, formado, preparado el universo por la palabra de Dios. Entonces, entendemos que por la palabra de Dios todo comenzó a ser formado, creado detalladamente como Dios lo decía, como Dios lo hacía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho de lo que no se veía. El salmista en el capítulo 33, verso 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Qué mandaba? Por su palabra. ¿Qué decía? Su palabra. Por eso dice el verso 3, entendemos que por su palabra fue creado todo, fue realizado todo, construido todo, preparado todo, por la palabra de Dios. En el griego original, en este versículo, esta palabra dice por la declaración de Dios. Entonces, Dios declaraba la palabra y comenzaba a hacer. Dios declaraba otra palabra y comenzaba a hacer. Por ejemplo, si en el Génesis dice que en el primer día comenzó a crear el día y la noche, y nosotros lo creemos, estamos haciendo conforme a lo que Dios dice, porque no hemos visto cómo ha sido creado, pero por la palabra tenemos fe que así ha sido hecho. Eso es creer. Entonces ahí entendemos que por la palabra de Dios, porque Él declaraba, Él decía, todo lo que ahorita vemos fue hecho algún día, que no existió, pero por la palabra, por el poder, se hizo. Verso 6, ahí viene el punto clave, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es nulo, no hay forma, no se puede agradar a Dios. Es el requisito indispensable o importante que tengamos fe en Dios en todo momento, que creamos que Dios lo puede hacer, que creamos que Él es soberano, Él es rey, Él es poderoso, porque si no creemos eso, no le agradamos. No le agradamos, no está conforme a lo que Él dice, no le agradamos. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que el que le pide, o el que le llama, o el que le busca, es necesario que crea que Él existe, que Él es, que Él hay, y que nos escucha. Es necesario de todo corazón que cuando nosotros le pidamos algo a Dios, nuestra confianza, nuestra fe tenga que estar en Dios para poder recibir lo que nosotros estamos pidiendo. Y por eso dice Mateo 7:7, el que pide recibe, el que pide recibe, porque estamos creyendo que Él existe, hay, es eterno y nos escucha. Es necesario, dice el verso 6, que el que se acerca a Él crea que Él existe. Crea que Él existe,
Él sí nos escucha y es galardonador, es premiador. Él nos premia, nos da, nos comienza a proveer lo que le pedimos. Es necesario que cuando tú y yo nos acerquemos al Padre, creamos de todo corazón que Él sí existe, que Él sí existe. Requisito indispensable, importante, número 1, acércate a Dios, pero cree de todo corazón que Él sí existe y que te escucha. Habiendo leído, meditado estos 4 versículos, vamos a ver 3 puntos importantes respecto a la fe. Número 1, ¿a dónde apuntamos o a dónde apunta nuestra fe? Vamos primero con el que no es creyente, que todavía no entregó su vida a Cristo. Vamos a ver a él, vamos a estudiar una persona que todavía no entrega su vida a Cristo. Esa persona apunta su fe primeramente en santos, imágenes, ídolos. Ellos tienen la confianza, ellos creen, se acercan, se postran, los veneran, los respetan a esas imágenes. Eso es lo que hace una persona que todavía no es creyente, no ha entregado su vida a Cristo. Va hacia esa persona y deja de lado al Creador. ¿Y qué dice la Biblia al respecto de eso? En Salmos capítulo 115, en el verso 4 al 7, dice la Biblia: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces notamos que tienen todos los sentidos que Dios también tiene. Pero ¿qué pasa? Tienen ojos pero no ven, orejas pero no escuchan, boca pero no hablan, nariz pero no huelen, pies pero no andan, manos pero no palpan. Entonces son nulos, no hay vida en ellos. Pero aún así, el inconverso tiene la fe puesta en ese yeso, en esa piedra, en esa madera. Y la Biblia dice en el verso 8 del Salmo 115 que los que confían en esas imágenes son tan iguales que los que lo veneran, o los yesos que son igualitos, iguales son, porque son duros de corazón, porque no escuchan a la palabra de Dios, porque no comienzan a caminar como Dios dice, porque no comienzan a ver, porque no creen en Dios, y Dios los compara que son tan iguales como a los que veneran, igualitos. Otro punto de los no creyentes, de los todavía inconversos, es que tienen la fe puesta en medicinas antibíblicas o medicinas ancestrales que vienen por el pasado de otras personas o de familiares. Por ejemplo, tienen la creencia en las hierbas, que si le pasan con las hierbas esa persona se va a sanar. Tienen la creencia en que si le pasan con humo esa persona va a curarse de algún daño. Tienen la creencia de que si le pasan el cuy, le pasan con el huevo, o le pasan con periódico, o con cualquier otra cosa, esa persona se va a sanar. Tienen esa creencia, creen en esos objetos o cosas, pero la Biblia dice que eso es nulo. También creen en los hechiceros. Tienen algún daño, dicen, van a un hechicero para que los ayude. O consultan a los muertos, también dice la palabra. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto de eso? En Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12. Dice, verso 10: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces notamos que la persona, obviamente, que todavía no entrega su vida a Cristo y tiene fe en esas cosas que hemos descrito, que llevan al hechicero, lo llevan al brujo, consultan a los muertos, usan algo para sanarlo supuestamente, quitarles el susto, dice que eso es abominación
eso es totalmente desagradable para Dios. A Dios no le agrada, no le gusta. Y el creyente, el Hijo de Dios, el que entregó su vida a Cristo, su fe apunta, dirige, se enfoca en el único Rey de Reyes, Señor de Señores, en el único que puede hacer todas las cosas posibles, en el sanador, en el proveedor, en el que nos ayuda en momentos difíciles, el que nos sustenta y en el que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Esa es la fe que Dios quiere, esa es la fe que Dios comienza a querer ver en nosotros para ser agradables ante Dios, agradables ante Él en todo momento. Y Marcos capítulo 9, verso 23 dice: si puedes creer, dijo Jesucristo, si puedes creer tú, hermano, si puedes creer, amigo, verás la gloria de Dios. Si tú crees que Dios es verdadero, verás la gloria de Dios. Si tú crees que Dios es eterno, es el sanador, verás el poder de Dios, la gloria de Dios en tu vida. Porque al que cree, todo le es posible. Pero creer en el Hijo de Dios, en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, en todo momento. Punto número 2. Momentos en que activamos o podemos o debemos activar nuestra fe. Ejemplo número 1. Para la prueba. Tenemos que tener fe ante las pruebas. Podemos notar o podemos tomar el ejemplo de Job en el capítulo 1 y el capítulo 2. Vemos que él tenía muchos ganados, él tenía criados, tenía sus 10 hijos, dice que eran 7 hombres y 3 mujeres, y Satanás se presentó delante de Dios y le dijo: a ver, si lo tocamos a todos ellos, ¿cómo vamos a ver que Job va a hablar mal contra ti? Y Dios le permitió, Dios le dio la autoridad, y el diablo fue y le quitó todo. En el capítulo 2 dice también que le puso una enfermedad muy fuerte, muy grave, y se lo puso, pero Job nunca habló mal de Dios, nunca se quejó, tuvo la fe para pasar esta prueba. Entonces, notamos que la fe también es importante para las pruebas que vienen. Así como Job fue probado, pero su fe lo mantuvo ahí, siempre firme, arraigados a Dios, su base cimentada en Dios, para no hablar mal contra Dios. Otro ejemplo es para los milagros, para tener la sanidad, para creer en la sanidad. Hoy en día necesitamos mucha fe para creer que un familiar, un amigo se va a sanar del COVID-19. Y notamos ejemplos también, que el maestro aquí en la tierra comenzó a sanar. Y en Mateo capítulo 9, del verso 20 al 22, registra que una mujer de flujo de sangre fue sanada porque tocó simplemente el borde de su manto. Porque ella decía que si tocara, aunque sea el borde de su manto, iba a ser sanada. Y fue sanada. Jesucristo le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Entonces vemos aquí que la fe también es importante para tener una sanidad. Asimismo pasó con Bartimeo en Marcos capítulo 10, verso 52. Jesucristo también iba pasando con la multitud, pero Bartimeo comenzaba a exclamar y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Llamó la atención del maestro, el maestro se detuvo, lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo que recobre la vista. Y Jesucristo le dijo: por tu fe has sido salvado, te has salvado, fue sanado en aquella hora. Notamos que la fe también es importante cuando tenemos una enfermedad, para ver un milagro en nuestra vida, en la vida de un familiar, de un amigo, o en la de nosotros también. Otro ejemplo que notamos es para lo material, porque también necesitamos cosas materiales en la vida, y también esa base de fe. En Mateo capítulo 6, verso 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y por la fe que tienes, y por lo que tú crees, y la confianza que tú tienes en Dios, todas las cosas serán añadidas. Busca primeramente a Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, porque tienes fe, está sustentada, está basada en Jesucristo. Otro ejemplo que también podemos ver para todo lo que necesitamos, todo, absolutamente todo, es el Salmo 23, verso 1, que también es a base de fe, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué?
Porque si hacemos que Dios sea nuestro pastor, nos dirija, nos ayude, nos guíe, no nos va a faltar nada. Tenemos la fe que Dios ha prometido, que nada nos va a faltar, nada te faltará a ti, porque Él es nuestro pastor y nos comienza a proveer, nos comienza a ayudar, nos comienza a sustentar. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos teniendo fe o estamos en modo fe? Si viene una crisis económica y no tenemos dinero y nos quedamos sin dinero y la persona comienza a reaccionar y dice, voy a ir al banco para que me presten, para que me den un dinero, o voy a ir a una persona para que me dé dinero porque no tengo, eso no es tener fe. Viene un dolor, viene una enfermedad y decimos, vamos al médico, vamos al hospital para que me ayuden, para que me curen, eso no es tener fe, porque estamos dejando de lado a Dios y estamos yéndonos y teniendo fe en otras personas o en otras cosas en vez de Dios. Porque la Biblia dice, si que te falta dinero, si que te falta provisión, dice que Jehová es nuestro sustentador. En Filipenses capítulo 4, verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Si tenemos fe que Él es nuestro proveedor, Él nos va a sustentar, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. También, si viene una enfermedad, no tenemos dinero, mucho mejor, porque estamos en primera mano o corremos como primer auxilio a Dios y recordamos la palabra que dice en Isaías capítulo 53 versos 4 y 5 que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, sufrió nuestros dolores. El verso 5 dice, y por sus llagas fuimos sanados. Entonces, si tenemos fe, va a ser Dios nuestra primera mano, nuestro primer auxilio, nuestra primera fuente, no las personas, no los objetos. Cuando hagamos eso, estamos ahí recién viendo que estamos creyendo de todo corazón en Dios. Y es un proceso, es un trabajo, es día a día un ejercicio que tenemos que ir haciendo para ir creciendo en fe, ejercitándonos en fe, activando el poder de Dios en nuestra vida. Y el punto número 3, ¿cómo obtenemos la victoria? ¿Cómo obtenemos la victoria? En las dificultades o en las pruebas o en las tentaciones. Y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 versos 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, el que entregó su vida a Cristo, el que reconoció a Jesús como Señor y Salvador, todo lo que es nacido vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Dios, porque el creyente, el Hijo de Dios, comienza a tener la fe, comienza a basar su fe en Jesucristo y comienza a vencer al mundo, las tentaciones, las pruebas, los vicios, todas las cosas malas, porque está teniendo fe, aparte de que viene el Espíritu Santo y nos comienza a ayudar. Esa es la fe que vence al mundo. Podemos hacerlo, podemos vencer, pero el que entregó su vida a Cristo, el que es nacido de Dios y tiene su fe en Cristo, esa persona vence al mundo, vence los pecados, las tentaciones, las pruebas. El que no, va a desmayar, se va a estar tropezando, va a estar en el pecado, porque es un requisito haber nacido de Dios para que nuestra fe comience a crecer, comience a desarrollarse y Dios nos ayude en todo momento. Entonces, hemos notado que la fe es muy importante para Dios, porque sin fe es imposible agradarle, no hay objeto, no hay forma, es nulo, no se puede agradar a Dios, pero con fe le estamos agradando. Por eso, todos los personajes, los héroes de la fe que están en el capítulo 11 de Hebreos, el común denominador es porque tuvieron fe, hicieron cosas grandes en base a la fe, por lo que Dios les dijo, por lo que Dios les habló, creyeron, ejecutaron, obedecieron, vino la promesa. Así es para nosotros. ¿Quieres tener las promesas? ¿Quieres tener las bendiciones de Dios en tu vida? Comienza a creerle a Dios y comienza a obedecer. El resto Dios se encarga. Porque Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu sustentador. Él no te deja, dice la palabra. Yo te esfuerzo, dice la palabra. Él te sustenta con la diestra de tu justicia. Solamente te pide, cree, porque al que cree todo le es posible. Porque tenemos a un Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Pero la confianza tiene que estar en Dios. Tu confianza, mi confianza, de los hijos de Dios, en Él, en nuestro Padre. Dios te bendiga.